más de 5 años con diabetes y te preocupa tener complicaciones renales, pues no es para menos, porque la diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal terminal. Esto es cuando tus riñones ya no funcionan y suele ser el principal motivo por el cual una persona requiere de diálisis o hemodiálisis. Y lamentablemente esta complicación, la enfermedad renal terminal, suele ser un proceso irreversible. Y en este video te voy a explicar qué es la nefropatía diabética, cuáles son sus síntomas y qué estudios de laboratorio te puedes realizar para saber si tienes esta complicación. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y en este video vamos a hablar sobre las complicaciones renales por la diabetes mellitus. Y para empezar con un poco de estadística, se dice que 1 de cada 2 pacientes con diabetes mellitus de más de 5 años de evolución van a tener esta complicación. Y 50% viene siendo como un volado. Entonces, si tú tienes diabetes mellitus de más de 5 años, es muy probable que tengas algún daño en tus riñones. Por supuesto que esto va a depender de qué tan controlado estés y qué tan descontrolado estás. Entre más descontrolado, pues es mucho más probable que tengas esta complicación, incluso en menos tiempo. Quizá con 2 años de diabetes pueda ser suficiente. Y en el otro extremo hay pacientes que tienen hasta 20 años con diabetes, pero no tienen daño porque, por supuesto, se han cuidado mucho. ¿Por qué es importante que tú conozcas esto? Porque lamentablemente muchos pacientes acuden a consulta cuando esta enfermedad, esta complicación, la nefropatía diabética, ya está muy avanzada, y en esas etapas suele ser un proceso irreversible. De ahí la importancia de detectar estos problemas a tiempo, porque en las etapas iniciales se pueden hacer muchas cosas para revertir ese daño. Entonces, ¿qué es la nefropatía diabética? La nefropatía diabética es un daño en tus 2 riñones, en ambos, de manera crónica. Cuando decimos crónico es para referirnos a un daño que se produce a lo largo de meses o incluso años, que en muchas ocasiones es irreversible. Entre más avanzado está el problema, pues mucho más difícil es revertir esta condición. Como te comenté anteriormente, es sumamente frecuente, hasta el 50% de los pacientes pueden tener alguna forma de daño renal y en casos extremos pues requieren diálisis. ¿Qué es lo que sucede en esta nefropatía diabética? Bueno, principalmente tus niveles altos de azúcar, que es el sello distintivo de este grupo de enfermedades, las diabetes, va dañando una parte de tus riñones que se llaman glomérulos. Los glomérulos son las estructuras de estos riñones en donde se filtra la sangre. En los riñones tenemos millones de glomérulos, pero vas perdiendo estos glomérulos o unidades de filtración, y por eso es que tu función renal, de estar en un 100%, baja a 95, 90, 70, 50% progresivamente. Y lo que sucede es que los glomérulos sanos, que aún no los has perdido, este daño glomerular se compensa con tus glomérulos que están sanos, y estos glomérulos sanos empiezan a funcionar de más, empiezan a hiperfiltrar, porque como te mencioné, estas unidades que se llaman glomérulos se encargan de filtrar la sangre, la cual es una de las funciones de tus riñones. Esta hiperfiltración pues es literalmente tus riñones trabajando a marchas forzadas, y esto hace que su función se vea perjudicada a largo plazo. Esta hiperfiltración lo que genera en estas unidades que se llaman glomérulos son cicatrices. El término médico es fibrosis. Cuando tu funcionamiento renal llega a ser el 10 o el 15%, usualmente se indica la diálisis o hemodiálisis. ¿Por qué te lo digo? Porque generalmente la nefropatía diabética no te va a causar ningún síntoma en tus etapas iniciales. ¿Por qué? Porque tus glomérulos sanos tratan de compensar el daño que ya perdiste. Pero cuando tu función renal se aproxima a un 50%, es decir, ya perdiste la mitad de la función de tus riñones, ahí empiezan los síntomas. Pero en esta etapa muy frecuentemente suele ser un daño irreversible. La enfermedad renal crónica por nefropatía diabética te puede generar cicatrices en tu riñón, se le llama fibrosis, que se pueden observar mediante un ultrasonido. El ultrasonido renal generalmente reporta cambios crónicos a nivel de tus riñones,
Y esto quiere decir que es un daño irreversible, muy posiblemente. ¿Qué síntomas puedes tener cuando tienes nefropatía diabética? El primer escenario es que no tengas ningún síntoma, porque tus riñones están haciendo todo lo posible por compensar ese daño que ya se está generando ahí. Cuando tu función renal se aproxima a un 50%, es decir, ya perdiste la mitad de la función de tus riñones, ahí empiezan los síntomas. Si no tienes ningún síntoma, la única manera de saber si tienes nefropatía diabética es mediante análisis de laboratorio, que te voy a comentar más adelante en este video. El segundo escenario es que ya empieces con síntomas, pero vas a empezar con síntomas si tu funcionamiento renal ya es del 50% o menos. O sea, ya perdiste la mitad de la función de tus riñones. Los síntomas puedes tener son muy variables: cansancio, debilidad, náusea, vómito, estreñimiento, retención de líquidos. A lo mejor tienes más dificultad para controlar tu presión arterial, para controlar tus niveles de azúcar y para controlar tus niveles de colesterol. Desafortunadamente, muchos pacientes acuden a consulta solo cuando ya tienen síntomas, y cuando esto sucede, el daño suele ser irreversible. La recomendación, una vez más, tengas o no tengas síntomas, hazte estos estudios de laboratorio como mínimo para detectar el problema a tiempo en caso de que lo tengas. Y el tercer escenario es cuando empiezas a orinar proteínas en exceso. ¿Qué pudieras notar? Lo número uno es que en la orina quede mucha espuma. Usualmente esto de la espuma en orina no es algo que nos estemos fijando, pero como te lo estoy diciendo, seguramente a partir de hoy te vas a fijar si en tu orina queda mucha espuma. Y ojo, si queda mucha espuma, hazte estudios de orina que te voy a mencionar a continuación. Y dentro de este escenario, si empiezas a orinar proteínas en exceso, ¿qué pudieras notar o qué síntoma puedes tener? Retención de líquidos, principalmente en los pies, en los tobillos, aunque también pudiera ser que esta retención de líquidos o edema sea en la cara, edema facial, principalmente aquí en los párpados. Y por supuesto, en casos extremos, esta retención de líquidos puede aparecer en las manos y en los brazos. Creo que es importante que sepas que usualmente un paciente con diabetes, habitualmente, no siempre, también tiene presión alta, tiene problemas de colesterol, lleva una mala alimentación y algunas otras complicaciones. Te lo comento porque la nefropatía diabética, si bien es una complicación causada por tus niveles altos de azúcar, también intervienen estos otros factores que te comento que pueden causar más daño renal, además de tus niveles de azúcar altos. Si quieres saber si tienes algún grado de nefropatía diabética, el primer estudio que tienes que realizarte se llama química sanguínea, y esa es una prueba de sangre, y los parámetros que se miden es creatinina, BUN y urea. Y con estos tres parámetros bioquímicos, nosotros los médicos tenemos fórmulas y ecuaciones para calcular cuánto están funcionando esos riñones. Si se requiere mayor precisión para determinar cuánto es tu funcionamiento renal, lo otro que podrías hacer es juntar la orina por 24 horas para calcular lo que se le llama depuración de creatinina en orina de 24 horas. El segundo estudio que te recomiendo que te hagas es un examen general de orina. Y en este examen general de orina, a lo que a nosotros nos interesa ver es la cantidad de proteínas que estás orinando. Los laboratorios te miden un cociente que se llama albúmina creatinina, el cual nos dice de manera indirecta cuántas proteínas estás orinando en 24 horas aproximadamente. La otra manera de saber cuántas proteínas estás excretando es juntando tu orina por 24 horas. A ese estudio se le llama cuantificación de proteínas en orina de 24 horas, y usualmente es recomendado en ciertas circunstancias cuando se requiere, una vez más, mayor precisión para saber cuántas proteínas estás excretando. Un estudio bastante frecuente es el ultrasonido renal, y si bien el ultrasonido renal no nos dice cuánto o qué tan bien están funcionando tus riñones, sí nos sirve para saber si ese daño es crónico, es decir, irreversible,
o bien es reciente. El término que utilizamos nosotros para decir que es un daño reciente es agudo. Cuando es agudo es muy probable que se pueda revertir. Cuando es crónico es menos probable que se pueda revertir. El ultrasonido renal es importante también para descartar otras causas de daño renal, porque puede ser el caso de que tengas diabetes y además daño renal, pero este daño renal no sea por la diabetes, sino que sea por otra condición. Espero que te haya gustado este video y te invito a ver el próximo, sobre el cual hablaré acerca del tratamiento de la nefropatía diabética y qué es lo que tú puedes hacer en casa para prevenir esta complicación. Suscríbete al canal y no te olvides de compartirlo. Yo soy el Dr. Antonio Cota. Búscame en redes sociales, Instagram, Facebook como Dr. Antonio Cota o Sugar Care.